Familia, amigos, qué gusto volvernos a encontrar por este medio. Qué placer poder compartir las verdades de nuestro Dios contigo. Espero de corazón hayas tenido una excelente semana, al igual que cada miembro de tu familia. Y bueno, vamos de una vez a meditar, a estudiar el pasaje que hoy Dios quiere regalarnos a ti y a mí. Ora conmigo, por favor, y de antemano te pido que dejes tu teléfono celular en silencio o en modo silencioso para que no nos vaya a distraer, ¿de acuerdo? Y oremos por aquellos que tal vez no puedan entrar en este momento por alguna razón, para que puedan recibir de Dios, como siempre, esa paz y esa esperanza. Padre, queremos agradecerte en esta mañana de domingo. Muchísimas gracias por lo que ha sido esta semana, Dios mío, gracias. Porque en medio de cada situación hemos visto tu ayuda, tu dirección. Hemos recibido de ti, Señor, esa fuerza y esa fortaleza espiritual. Gracias por cada promesa, Dios mío, que emana de tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestra única verdad. Gracias también por tu fidelidad, Dios, porque si estamos en pie es por tu gracia y misericordia, porque si tenemos lo necesario para vivir en esta tierra, también es por tu gracia y misericordia. Y gracias por capacitarnos a través de lo que nos enseñas en tu palabra, Señor, particularmente en este pasaje que estamos analizando, que tu Hijo amado, nuestro Salvador, nos dejó como una premisa, como la base, Señor, de nuestro carácter, de nuestra conducta como hijos tuyos. Dios, ayúdanos a decir como Jesús, nuestro Salvador, a glorificarte aquí en la tierra, Señor Dios, para que posteriormente seamos glorificados por ti en el reino tuyo. Dios mío, que este medio funcione muy bien, que no tengamos ningún tipo de dificultad técnica, ni nosotros ni los que están entrando a esta sala de reunión, y que el mensaje, Señor, tu Espíritu Santo, lo afirme en nuestro corazón. Te lo pedimos con profunda devoción y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, bienvenidos a los que están entrando en este momento. Estamos estudiando el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7, e iniciamos con las bienaventuranzas, que van de ese capítulo 5 del verso 3 al 12. Hoy es la penúltima bienaventuranza, y recuerden que las bienaventuranzas básicamente hablan del carácter que debemos tener como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Recordándote a la vez que carácter no es algo distinto, sino aprender a pensar, a hablar y a actuar como lo hiciera Jesucristo. Hemos visto hasta ahora: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En el verso 4, dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La siguiente, en el verso 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La penúltima, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hoy veremos la séptima bienaventuranza, que está en el verso 9 de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo 5, verso 9, y dice en la versión Reina Valera 60, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la Nueva Versión Internacional, este versículo está de la siguiente forma: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, afortunados, escucha bien, los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Empezaré entonces describiendo cómo se define el término pacificador en las Escrituras. La palabra griega que está utilizando aquí el escrito es eirenopoioi,
que está compuesta por esas dos palabras o dos raíces. Eireno, que significa paz, y el sustantivo poioi, que significa hacedores. Así que etimológicamente hablando, un pacificador es una persona que hace, persigue y trabaja incansablemente por la paz. Así fue como lo leímos en la nueva versión internacional. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Vamos a analizar en esta mañana, bíblicamente por supuesto, cómo opera esa bienaventuranza. Para verlo, vamos a leer varios pasajes del Nuevo Testamento donde se nos enseña o se nos dice cómo buscar activamente la paz. Quiero que veamos un texto paralelo a este versículo de hoy, ahí mismo en Mateo capítulo 5, versos 43 al 45. Hoy voy a estar leyendo los textos en la versión internacional, nueva versión internacional. Mateo 5, del 43 al 45, eso lo analizaremos más adelante, un poco más profundamente en ese sermón del monte, pero quiero traerlo a colación en esta mañana. Mateo 5, 43 al 45, Jesús dijo: ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, dice el verso 45, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Como podemos ver, este pasaje es una referencia directa de cómo ser reconocidos como hijos de Dios. Notemos el paralelismo entre ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios y amar a nuestros enemigos para ser llamados hijos de Dios. Es muy probable que en esta bienaventuranza Jesús pensara en la pacificación, escúchame bien, como en actos o gestos de amor por medio de los cuales tratamos de vencer la enemistad entre nosotros y las demás personas. Y cualquiera puede estar pensando, pero bueno, yo no tengo enemigos, al menos no conocidos. Pero saben, los que profesamos la fe en Cristo siempre recibimos oposición, porque somos considerados, vamos a decir, como traidores a la tradición o como personas que estamos desviados de la verdad. Bueno, esto no lo voy a ampliar más, simplemente es eso. Si hay enemigos, obviamente potencialmente en el terreno espiritual también, las personas que desde luego no creen ni siquiera en Dios ni en su palabra, y muchos otros que, como lo acabo de mencionar, pues simplemente siguen la tradición que muchos de nosotros seguimos en su momento, pero eso es para otra enseñanza. Ahora, ¿de cuáles actos de amor Jesús habló en este versículo o en esos dos versículos de Mateo 5, 43 a 45? Amar, bendecir, orar, y escucha bien lo que dice ahí, hacer el bien. Esa es nuestra función, esa es nuestra tarea, ese es nuestro nuevo ADN. Nosotros debemos caracterizarnos por hacer el bien. Y dice más adelante en el mismo capítulo 5 de Mateo, en los versos 46 y 47, miren lo que dice Jesús: si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Esos son actos de amor, actos concretos, evidentes, visibles, de que verdaderamente somos hijos de Dios y que estamos siguiendo, desde luego, el carácter de Cristo y que estamos obedeciendo a lo que Él nos dice que debemos obedecer. Esto de amar a los enemigos, de orar por los que nos persiguen,
aún de pedir a Dios por los que nos ultrajan, yo sé que humanamente no es posible. Y estaba leyendo el caso del señor Macaulay, no sé si han oído hablar de él, tal vez no. El señor Macaulay fue padre de Ed Macaulay, uno de los 5 misioneros, escúchame bien, que fueron degollados por los indios Aucas en Ecuador en el año 1956. ¿Saben qué hizo este hombre? Elevó su voz al cielo y dijo lo siguiente: Señor, déjame vivir lo suficiente como para ver a estos amigos que mataron a nuestros hijos para que sean salvos, para que pueda extender mis brazos alrededor de ellos y entonces decirles que los amo porque ellos aman a mi Cristo. ¡Wow! Yo pensaba, ¿cómo este hombre puede hacer ese tipo de oración? Desde luego tenía su corazón enfocado 100% en Jesús y sabía que lo más importante era que estos nativos, que entre otras cosas Ed y 4 misioneros más fueron a evangelizar, a enseñarles del amor de Dios y la palabra, y terminaron siendo degollados. Cruel, duro, difícil, pero Ed, el papá de Ed, oraba a Dios por lo que acabo de leer. Y esto, como les acabo de decir, mis estimados amigos, amigas, no es nada fácil. Se requiere estar completamente enfocados en el Señor, nuestro corazón dirigido hacia Él, nuestros pensamientos también alineados con el pensamiento de Dios. Y a toda costa, aclararé ese término más adelante, buscar la paz, porque es un llamamiento que se nos ha dado a nosotros. Y por eso en esta bienaventuranza Jesús dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces vamos a ver varios pasajes, como les decía hace un momento, que nos van a recordar a ustedes y a mí la importancia de perseguir, de seguir la paz, de propender por la paz. Romanos 12, de los versos 17 al 21, miren lo que dice. Romanos 12, del 17 al 21. Y es un mandamiento, ¿no? Recuerden que en Romanos 12, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está recordando los mandamientos del Hijo de Dios, del creyente, del discípulo de Cristo. Versículos 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Mira el verso 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Este pasaje sigue la misma línea de pensamiento acerca de cómo procede un pacificador. Pablo, para recordar el contexto de esta carta a los romanos, en los primeros 11 capítulos habla de la justicia de Dios en Cristo, recordando que ninguno de nosotros, ningún ser viviente en esta tierra, merecía la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 3, pero que Dios, por gracia y misericordia, nos amó tanto que nos dio vida en Jesucristo, perdonándonos los pecados, como dice Romanos capítulo 5. Ahora, el recibir esa justicia tan gloriosa por la obra de Jesucristo debe evidenciarse entonces en nosotros en dar de esa misma gracia y misericordia. Como dice la misma Escritura, nosotros hemos recibido abundante gracia de nuestro Padre. ¿Acaso Él no nos perdona todos los días nuestros pecados? ¿Acaso Él no nos da de su paz en los momentos de aflicción, de dificultad, de lucha, de prueba? ¿Acaso Él no sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre?
Dios sigue siendo el mismo. Y por esa razón es que nosotros, como dice Romanos 5, 1 y 2, que lo voy a leer, Romanos 12, 1 y 2, dice: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y después es cuando habla entonces de lo que hablé del versículo 17 al 21. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos un nuevo ADN espiritual, por decirlo así. Luego nuestros pensamientos, palabras y acciones deben estar en armonía con lo que nosotros realmente creemos. Dice Pablo en su carta a los Efesios, por traer a colación otro texto, capítulo 2, versos 11 al 16, recordando este tema, Efesios 2 del 11 al 16, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos, escuchen bien y no olvidemos esto, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Dice el verso 16 de Efesios 2, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Estos textos son muy relevantes para nosotros como hijos de Dios. Nunca olvidemos, y tengo que recordárselos y recordármelo a mí todos los días, nosotros no merecíamos absolutamente nada excepto la muerte. Pero Cristo hizo la paz con todos. Recuerda, Cristo murió por todos, dice Juan 3:16. Él murió por todo el mundo, no por los que nosotros consideremos buenos, porque bueno no hay sino uno, dijo Jesús, que es el Padre. Así es de que aquí dice, éramos ajenos a las promesas, sin esperanza, sin Dios, pero Dios nos acercó y nos dio de su paz por medio de la obra de Jesucristo. Esas son razones muy importantes, son argumentos muy vitales para que ustedes y yo propendamos y construyamos escenarios de paz en todos los lugares donde Dios nos ha puesto a ti y a mí. Vamos a ver 3 pasajes más. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Mira lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, verso 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Te das cuenta que aquí estaba hablando en el resumen hace un momento, una de las bienaventuranzas es bienaventurados los de limpio corazón, ¿se acuerdan? Cuando yo soy de limpio corazón y tengo la mente de Cristo y pienso como Él, debo seguir lo que Él dice. Y aquí Pablo le dice al joven Timoteo, justicia, fe, amor y paz con todos los que invocan al Señor. Entonces el apóstol Pablo en este libro o en esta carta a Timoteo viene tratando el asunto de no contender en palabras o entrar en discusiones necias sobre asuntos innecesarios y que no edifican. La primera es porque eso es perdición para los que no
son creyentes. Y la segunda, porque conducen más y más a la impiedad, como dicen los versos 16 y 14 respectivamente. Y la tercera, porque eso engendra más contiendas. ¿Se han dado cuenta que, como decimos popularmente, cuando uno le echa leña al fuego, es avivar el conflicto? Lo que hace es provocar más ira, más enojo, más contienda, más confrontación. Creo que a todos nos pasa eso, ¿verdad? A veces el seguir la justicia, la fe, el amor y la paz no es fácil, por lo que estamos hablando, por nuestra humanidad. Pero es parte de nuestro ADN y es en los momentos de tensión, en los momentos, como dice aquí en el contexto de esa carta a Timoteo, donde nosotros debemos procurar, dice ahí, ¿sí?, esmerarnos, tratar en lo más posible de buscar no caer en esas contiendas, discusiones vanas, no solamente con los que no creen, sino con las personas que en un momento dado pueden caer en necedad, ¿no? A veces todos podemos ser necios de alguna manera, ¿no? Y ser necio básicamente es eso, ¿no? Estar centrados en nuestro pensamiento, en que las cosas son como yo digo y punto, y eso empieza a generar contiendas, dificultades, fricciones, pero nosotros debemos propender a la paz. No quiero decir con esto que no haya en el seno de los hogares diferencias. Nosotros siempre lo he dicho y lo puedo decir públicamente, con mi esposa Pili tenemos muchas diferencias tal vez como personas, con la forma de pensar y de actuar, de hacer las cosas, pero buscamos siempre en medio de nuestras diferencias buscar más bien la voluntad de Dios y pedirle que nos ayude a permanecer en su paz, que nos ayude a permanecer en esa concordia, que nos ayude a permanecer en ese amor que nos une, no solamente como esposo y esposa, sino el amor que Cristo ya derramó en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Entonces aquí el consejo de Pablo es: huye de todo eso, huye de todo lo que no traiga paz, huye de todo lo que no sea justo, huye de todo lo que no produzca realmente escenarios de tranquilidad y de verdadero gozo. En Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, dice el autor lo siguiente, Hebreos 12, 14 y 15. Busquen la paz con todos y la santidad, subraya esto, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Noten que aquí el verbo está en primera persona del plural. Nosotros debemos buscarla. No solamente orar, en ocasiones nos quedamos tan solo orando, ¿verdad? Dios, que haya paz en mi hogar, que haya paz en mis relaciones, que haya paz en mi lugar de trabajo, que haya paz en la sociedad, en el conjunto donde yo habito, que haya paz entre los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, dice aquí, debemos buscar la paz. Dice que debemos asegurarnos de que ninguna raíz de amargura brote, estorbe, cause dificultades y corrompa a muchos. En la versión 60 dice que miremos bien, ¿no?, que ninguna raíz de amargura brote en nosotros y eso estorbe. Recuerden que la amargura es todo lo contrario a la dicha, ¿no? La amargura es todo lo contrario a lo que es paz y seguridad y tranquilidad. Todo lo que es antagónico a la paz, nosotros debemos desecharlo y más bien buscar permanentemente esos escenarios. Dice acá que como pacificadores, porque hay otras traducciones que dicen que como pacificadores somos destinatarios, escúchame bien, destinatarios y por supuesto promotores de la paz. Como lo decía hace un momento, ¿no? No es que uno, cuando alguien le habla de algún conflicto, nosotros con mi esposa Pili oramos mucho porque, lo decía hace un momento, ¿no? Todas las parejas tenemos diferencias, tenemos momentos de conflictos, de luchas, y uno tiene que ser muy objetivo y pedirle a Dios mucha sabiduría, ¿no? Cuando nos vienen a pedir consejo parejas, de ser objetivos y decir,
no es tu posición, tampoco es la posición del hombre, jamás me pongo yo a favor del hombre ni pide a favor de la mujer, simplemente vemos que hay un conflicto que está afectando su relación y desde luego la tranquilidad del hogar y decimos, ¿qué es lo que Dios quiere? Busquen la paz. Hay que pedirse perdón, hay que buscar la reconciliación, hay que restablecer las relaciones, porque Dios dice que es lo que debe caracterizar a un hijo de Él. Voy a leer dos textos más. En Romanos 14, 19 dice el apóstol Pablo, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Bueno, eso no necesita mayor explicación, ¿no? El verbo de esforzarnos, pues nos lo dice absolutamente todo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad personal, desde luego, esforzarme por promover todo lo que conduzca a la paz. Entonces, si de pronto uno está en medio de un conflicto, ¿no? Como ya lo dije, no es avivar el conflicto, sino apaciguar las cosas y en su momento aclarar lo que haya que aclarar, etcétera. Es la forma en que se arreglan los asuntos, ¿no? Y dice es promover, como lo decía hace un momento. Y el último texto está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 8 al 11. Primera de Pedro 3, del 8 al 11. Y dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen, me encanta esa traducción, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Wow, miren el versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿no queremos eso? ¿No queremos gozar de días felices? Que refrene su lengua, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Yo sé que a todos nos cuesta. Cuán difícil es refrenar la lengua, ¿no? Cuando estamos ofuscados, cuando estamos indignados, cuando nuestros derechos han sido afectados. Pero aquí el mandamiento, la instrucción es muy clara, ¿verdad? Vivir en armonía, practicar el amor, ser compasivos, no devolver mal por mal ni insulto por insulto, sino más bien bendecir. Lo que Jesús claramente enseñó allá en Mateo 5, que fue lo primero que compartimos. A manera de resumen de este primer segmento, podríamos decir entonces que esta bienaventuranza nos muestra que debemos tener una disposición a ser pacíficos. Don Carson dijo lo siguiente: no son los pacíficos, sino los pacificadores. No es imponer la paz por medio de la espada, como lo quiso hacer Roma en los tiempos de buscar la paz. La paz es mucho más que la ausencia de problemas. Es la presencia de justicia que causa relaciones correctas. Me encantó eso. No es solo detener la guerra o el conflicto, es crear escenarios de justicia. Un pacificador entonces no solamente es el que evita la guerra y los pleitos, sino que de manera activa trabaja por todo lo que contribuya a la paz. Ellos no desean que la enemistad continúe, o como lo ha expresado Don Carson, ellos quieren reconciliación y armonía. Ellos suavizan las tensiones, buscan soluciones, posibilitan la comunicación de tal manera que ésta no se tergiverse. Espectacular. Tomemos esas palabras para nosotros.
Busquemos siempre reconciliarnos, la armonía, suavizar las tensiones, buscar soluciones, en vez de agravar las cosas y de echarle leña al fuego. Y como le estaba diciendo, el pacificador no es que busque la paz a cualquier costo, no, porque era la forma en que los judíos esperaban que Jesús trajera la paz, mediante la espada. Y él dijo, esa no es la forma de traer la paz. Ya hemos leído varios textos en esta mañana, y la forma de la paz no es a manera de imponer las cosas, de decir, de malas, así soy yo. No, esa no es la forma. La forma es decir, ¿qué es lo que Cristo nos ha enseñado? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que recibimos de Dios permanentemente? Porque a ti y a mí no nos es pedido algo que no hayamos recibido de Dios, ¿verdad? Y Dios nos pide misericordia porque nos da misericordia. Dios nos pide que seamos pacíficos porque Él fue el ejemplo. Es que Jesús fue el ejemplo. No hubo un hombre más pacífico y más pacificador que Jesucristo. Me encanta la serie que les estoy recomendando de Chosen, porque vemos a Jesús todo el tiempo hablando con sus discípulos. No se dejen provocar, no entren en discusiones con los fariseos, no entren en discusiones con aquellos que a ustedes lo rechazan, no entren en discusiones con los que a mí me han rechazado, dijo Jesús, porque Jesús claramente dice en su palabra, si a mí me rechazaron, a ustedes lo rechazarán, porque somos hijos de Él. Entonces, si alguien preguntara o alguien se está preguntando, pastor, ¿eso quiere decir que yo no debo entonces exigir lo que es justo? ¿No debo entonces pelear y luchar por lo que es justo? En algunos casos, si tienes argumentos no para pelear, debes exhibirlos con humildad, con paciencia y con mansedumbre. Pero en la mayoría de los casos, como lo hiciera Jesús, porque Jesús tuvo todas las formas de pelear, tuvo todas las formas de debatir los señalamientos injustos, tuvo todas las maneras de decir que Él era el Hijo de Dios, pero no lo hizo. Y cuando Jesús, te recuerdo un texto de 1 de Pedro 2, 19 al 23, y este sí lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos, porque cuando Jesús fue injuriado, falsamente acusado, mira lo que dijo, 1 de Pedro 2, 19 al 23, voy a leerlo en Palabra de Dios para todos. Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar ese sufrimiento porque Cristo también sufrió por ustedes. Él no cometió pecado, ninguna mentira salió de su boca. Pero mira el verso 23. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Mis queridos amigos, amigas, ese es el corazón y el carácter de un pacificador. Necesitamos entonces ver claramente que un pacificador solamente puede ser aquel que ha sido limpio de corazón, aquel que es misericordioso y compasivo, aquel que es seguidor no de labios ni de mente, sino que realmente ha entregado su vida a Cristo para que pueda entonces vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, ¿cuál es la promesa para los pacificadores? Ellos serán llamados hijos de Dios. Seremos reconocidos o somos reconocidos como hijos de Dios. Esta es una promesa que no tiene una connotación legal, sino moral. El contexto de esta promesa, de esta palabra, tiene una connotación más de carácter que de posición. Jesús dijo en Juan 8:42, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino que Él me envió. Así es que la bendición particular para los pacificadores es ser llamados hijos de Dios, porque buscamos hacer las obras de nuestro Padre, quien es pacificador por excelencia. Dios es un Dios de paz, nunca lo olvidemos. El Hijo es la manifestación de esa paz, porque por la cruz trajo paz para nosotros y para todos los demás. Y el Espíritu es precisamente el que nos lleva a tener ese fruto, porque recuerda también que la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Por la obra soberana de Dios, nosotros como humanos rebeldes fuimos nacidos de nuevo y hemos sido traídos de la rebelión a la fe y hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos ha dado una nueva naturaleza y esa naturaleza debe conformarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que tenemos ese compromiso, tenemos esa instrucción de parte de nuestro Padre. Lo más importante para ti y para mí, más allá de los títulos, de los nombres que nos puedan dar aquí en la tierra, es ser llamados hijos de Dios. Y como pacificadores debemos reflejar entonces esa vocación que tenemos delante del Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje y Señor, preparando este mensaje y leyendo cada uno de estos textos, no pude dejar de pensar en que, como lo compartía, Señor, en que cada uno de tus días en esta tierra siempre propendiste a la paz. Ni por un segundo, Señor, dejaste que las injurias, los insultos, el maltrato, los agravios, los falsos señalamientos te desenfocaran de la misión o de la tarea que papá te mandó a hacer, Señor. Gracias porque tú eres nuestra paz, que hiciste de todos los pueblos uno solo, que nos reconciliaste por medio de la cruz y que tú eres ese príncipe de paz que fue anunciado por Isaías 600 años antes de tu venida. Señor, ayúdanos en un mundo tan lleno de conflicto, de caos, en un mundo donde los ánimos están caldeados permanentemente, en un mundo donde cualquier cosa nos saca de control. Señor, ayúdanos a permanecer en tu paz, esa paz que guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo. Señor, que tu nombre sea conocido por todas las personas, no porque hablemos bonito de ti, sino porque realmente reflejemos tu carácter, ese carácter de hombres y mujeres que propendan, que busquen, que se esfuercen por mostrar la paz en cualquier escenario. Y perdónanos, Dios, cuando no hemos sido instrumentos de paz, sino más bien de discordia, de discusión, de conflicto. Perdónanos y ayúdanos, Señor, ya que eres nuestro príncipe de paz. Te lo pedimos de todo corazón y en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, no olviden entonces, entre semana nos vemos en los grupos de estudio Conociendo a Dios. El miércoles, si tú quieres acompañarnos en el tiempo de oración, estamos de 7 a 8 de la noche orando a nuestro Padre. O si tú quieres que nosotros elevemos alguna oración por ti, tu familia o cualquier otra situación, por favor comunícate con nosotros aquí en mensajes en nuestro perfil de Facebook. También estamos en Instagram y estamos en YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Esta enseñanza de hoy en breve la colocaremos en YouTube para que la compartas, por favor, con las personas que tienes en tus contactos. Si tú deseas apoyar este ministerio que desarrollamos con mi esposa Pili, tus donaciones u ofrendas de verdad que para nosotros son muy importantes, no solamente para que estos canales sigan funcionando y los recursos tecnológicos, sino desde luego para nuestro sostenimiento. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día muy pero muy especial con sus familias y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo de parte de mi esposa y el mío propio. Estás en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hasta la próxima.